Buenas noches y bienvenidos. ¿No se cansará ya de hacer previsiones con el currículum de fallos que tiene? Pues no. El señor Zapatero insiste una y otra vez en poner la bola de cristal y decirnos lo que nos va a pasar. Y esta vez pues ha ido, yo creo, bastante lejos. De momento, sobre el paro ha dicho que el mes que viene ya los datos van a ser otros. Y que, por supuesto, en los próximos meses ya se va a crear empleo. Y además, oye, que él ha sido el que más empleo ha creado, el que por lo menos ha tenido la tasa más baja en estos últimos años. Lo que no dijo a continuación es que la más alta de la historia de España también. Bueno, y luego en cuanto al crecimiento, pues nada, tampoco aprende. Dice que vamos en 2 años a estar o en la media de la Unión Europea o que va, por encima, que vamos a crecer más que la media europea. Es que de verdad son ganas de estrellarse. Yo creo que ya como da igual todo, porque después de la que están organizando con las medidas de ahorro energético, sacando a Dios por medio, que si habla con Dios, déjame de Dios, aquí la realidad es que haces las cuentas y a nadie le salen. A nadie le sale ni ahorro energético, ni gasto de ningún tipo, ni la gente va a cambiar las ruedas, ni nada nada que tenga que ver con ahorro energético en serio, porque mientras tanto nos estamos gastando un pastón cada día en pagar a Francia que nos guarde los residuos, hombre, pero se hace ya 4 años que íbamos a tener un almacén de residuos radiactivos. ¿Dónde está? Fíjate si nos hubiéramos ahorrado, pues más de 10 millones de euros. Bueno, vamos a hablar de todo esto y de las cajas también, y después en la parte de la tertulia explicaremos con pizarra en mano cómo todo este rollo y este cuento de la velocidad, del cambio de luces, del cambio de ruedas y tal, se queda prácticamente en nada. Hemos intentado hacer algo, nos han pillado, pero bueno, por lo menos pues hemos quedado como que hacemos algo, que somos un gobierno que hace algo. Y es cuando la gente dice, pues oiga, para hacer esto mejor no hagan nada. Pero bueno, se empeñan. En fin, vamos como siempre con algunos datos que nos ha dejado la semana y después seguimos y después la tertulia. Las ventas de coches solo se animan en el segunda mano. El fin de los incentivos favorece la venta de vivienda al cierre de 2010, pero los españoles reducen su consumo en alimentación. Las ventas de coches nuevos están atascadas, pero el mercado de segunda mano o de ocasión florece. En 2010, por ejemplo, las ventas nacionales de turismos de ocasión superaron las de los nuevos en un 68%. En el pasado año se vendieron 1.650.000 coches de segunda mano, con una mejora del 2% sobre 2009. En los últimos 12 meses, por la crisis económica, se ha producido un aumento de la edad del parque móvil, que ha pasado de 9 a 10 años de antigüedad media. La venta de pisos ha aumentado casi un 6% en 2010 respecto al año anterior, con 491.000 operaciones ante notario, según el Ministerio de Fomento. Este impulso ha estado marcado por el aumento del IVA y, como se acuerdan, a partir de julio, y por la desgravación, la desaparición de la desgravación fiscal por compra de vivienda para rentas superiores a 24.000 euros anuales. Los hogares españoles gastaron 67.000 millones de euros en comida en 2010, lo que supone un 2,3% menos que el año anterior, gracias a una cesta de la compra menor y a la caída general de los precios. Según el último boletín del Ministerio de Medio Ambiente, el volumen de la cesta se ha reducido un 1,1% de media el pasado año, mientras que el precio medio de los productos también se ha abaratado un 1,2%. Bueno, y hoy es miércoles y como casi todos los miércoles hay sesión de control al Gobierno. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a insistirle a Zapatero en el problema del desempleo. Como respuesta, el presidente ha anunciado que las cifras comenzarán a mejorar a partir de este mismo mes de marzo ya. Me gustaría saber cómo valora el presidente del Gobierno estos datos y la eficacia de las medidas de política económica de su propio Gobierno. Todas las reformas que estamos haciendo en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito de la competitividad de nuestra economía, van a producir los frutos que todos deseamos, y es ver cómo se produce recuperación de empleo ya en este año. Es imposible creerle a usted, porque ya en enero del 2010
nos decía que en el segundo semestre de ese año empezaría a crear empleo. En el año 2011, en enero de este mismo año, nos dice exactamente lo mismo, pero sus palabras, estas y otras muchas, siempre se ven desmentidas por la realidad. En esta situación no podemos continuar, señor presidente del Gobierno. Nosotros hemos presentado hace unas fechas un amplio paquete de medidas económicas que se va a debatir pronto en las Cortes. Si usted nos tiene ideas, al menos vote las propuestas que le ha planteado mi partido, el Partido Popular. Es evidente que no tendremos recuperación de la economía mientras no haya recuperación del empleo. Así lo siente el Gobierno, así lo siente la sociedad. Y entendemos que las reformas que se han puesto en marcha van a dar lugar a ese resultado que todos esperamos. Pero también estamos convencidos que vamos a ser capaces de recuperar el empleo, que será una tarea difícil y que esa recuperación y datos mejores empezarán a partir de este mes con toda seguridad. Bueno, esto ya no es optimismo antropológico, esto es tomadura de pelo, como por ejemplo la que ha protagonizado hoy el vicepresidente tercero Manuel Chaves, que ha tenido que volver a dar, bueno, tendría que haber vuelto a dar explicaciones sobre los últimos escándalos por los ERES en Andalucía, pero ya se sabe, a preguntas comprometidas, ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. Usted y el señor Griñán conocían lo que estaba pasando con los ERES. Es imposible que no lo supieran. ¿O es que en la Junta de Andalucía que usted presidía se podían mangonear 650 millones de euros sin que el consejero de Empleo, el consejero de Hacienda, señor Griñán, y usted mismo se enteraran? Es mentira, señor Matarí, que la Junta de Andalucía haya tapado nada, ni cuando yo era presidente de la Junta de Andalucía, ni ahora. Es mentira que se hayan destinado 600 millones de euros a socialistas o a familiares de socialistas. Es mentira que haya un fraude generalizado. Son 25.000 trabajadores beneficiados y las anomalías o irregularidades detectadas, puestas en conocimiento de la justicia, afectan a 70 personas. Usted y el señor Griñán han montado un régimen de corrupción generalizado en Andalucía. Señor Griñán, señor Chaves. Ustedes son los campeones del cinismo y de la hipocresía. Se lo digo. Y mire usted me reprocha en mi balance político que nada de leyes, que nada de decretos, que nada de reglamentos. Pues mire usted, póngase usted de acuerdo con el señor Rajoy. Porque claro, el señor Rajoy, en un ataque de liberalismo en este fin de semana, pues ha señalado que sobran leyes, reglamentos y que falta libertad. Seguramente se referiría a la libertad de pisar el acelerador o de tomarse unas copas antes de conducir, como dijo el señor Aznar. ¿Pero de qué nos habla? Que le hemos preguntado de los ERES, pero es igual, porque esto es solamente la punta del iceberg de lo que se va a saber sobre los ERES, sobre los fondos europeos para promocionar el empleo, en fin, que sigan por ese camino, que es igual, la justicia irá por el suyo. Bueno, y precisamente hacía alusión a esa, con esa chorrada que nadie ha dicho, como se pueden ustedes imaginar, que los del PP lo que les gusta es conducir borrachos y sin cinturón de seguridad. Pero, en fin, esa era la medida estrella del gobierno Zapatero, eso de reducir la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas. Y bueno, sí, está en vigor desde el pasado lunes, con el fin de reducir, dicen, el consumo de combustibles, depende de a quién escuches, son unos porcentajes u otros. Y dentro de ese mismo plan de ahorro energético, el Gobierno presentó otras 19 medidas más. Por ejemplo, el abaratamiento de los billetes de cercanías y otras medidas, por ejemplo, un plan Renove de neumáticos que subvenciona 20 euros por rueda, pero que claro, solo les va a tocar a 60.000. No sabemos en qué cola hay que ponerse ni cómo se van a poner de acuerdo las tiendas. Pero en fin, luego se eleva el porcentaje de biodiesel en los carburantes, se fomenta el transporte público, se va a renovar el sistema de alumbrado de las grandes ciudades, que a ver quién lo paga. Pero en fin, además, nuevas campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de ahorro y consumo eficiente. Desde el Gobierno, ¿qué ha dicho el ministro de Industria, aparte de bastantes tontadas en los últimos días? Pues ha matizado ese porcentaje de ahorro y ha descartado que el recorte de velocidad tenga motivos recaudatorios. Aquí ha habido una pequeña confusión con los datos. El ahorro es de entre un 11 y un 15% para un trayecto que ibas a 120 y ahora vas a 110. Para el conjunto del país, sabiendo que esos trayectos solamente es un tercio, una cuarta parte del total, para el conjunto del país es el 3%. Pero es que el 3% es muchísimo. La mitad del precio del surtidor es impuestos. Por tanto, si se reduce el consumo de gasolina y de gasóleo, que es lo que buscamos con esta medida, también se va a reducir los
los ingresos de la Hacienda. La Hacienda el Gobierno no toma esta medida por afán recaudatorio, lo toma para ahorrar energía y porque la factura energética se ha disparado como consecuencia de la crisis de Libia. Zapatero lleva varios días defendiendo estas medidas de ahorro energéticas puestas en marcha hace ya 2 semanas, aunque entró en vigor el pasado lunes. Y Rajoy, ¿qué ha dicho? Pues hombre, presenten ustedes un plan como Dios manda. ¿Y qué ha contestado a esto Zapatero? Esto que van a escuchar. No, sí, le he oído al señor Rajoy hablar de un plan, que hay que hacer un plan como Dios manda. Bueno, pues yo le pido a Rajoy que hable con Dios, y que nos diga cuál es el plan que hay que hacer. Como él no lo sabe y está esperando a que se lo diga alguien, pues que lo haga. Os habrá dado cuenta que no estamos para bromas, pero bueno, parece que no. El caso es que, bueno, Rajoy pues, ha pedido un plan y José María Aznar y Manuel Pizarro han presentado uno elaborado por FAES que se llama Informe de Estrategia Energética, que ha sido encargado por Mariano Rajoy. El estudio propone un plan a largo plazo con una evidente apuesta por las nucleares y por las renovables sin dependencias de subvención, claro, y que supere la división sectorial de las autonomías y piense en una España más global. Para Aznar, las propuestas hechas hasta hoy por el Gobierno no son más que ocurrencias. Este informe no tiene nada que ver con las ocurrencias de quienes pretenden simular que la política energética es un concurso de pegatinas o un juego de bombillas que reparten en correos y de farolas que se apagan en las carreteras, o un pase de modelo de caballero sin corbata, o una subasta de neumáticos, y menos aún tiene que ver con el intento de esconder la ausencia de una política energética sensata y racional. Las subvenciones a las eólicas, a las eólicas fotovoltaicas, a las renovables, el sistema está en equilibrio. O sea, cuando tú quitas las subvenciones, el sistema está en equilibrio. Estamos subvencionando con 6.000 millones al sector, que son 6 veces el Ministerio de Justicia. Bueno, pues qué mal se habrá explicado el Gobierno, porque ¿quién no quiere ahorrar energía? Pues lógicamente todo el mundo sensato. Pero lo habrán explicado tan mal que la gente no acaba de ver las ventajas y los beneficios de esta medida. Hemos salido a la calle y la mayoría de ustedes sospechan que esa reducción a 110 km por hora tiene un evidente carácter recaudatorio. Prohibir, como siempre. Más. Ya nos vemos restringidos con una velocidad de 120 kilómetros a ir muy despacio, o sea que te puedes imaginar que a 110 pues nos van a dar las uvas. Lo llevo bien porque como yo voy siempre bastante despacito no he tenido ningún tipo de problema. Es más, creo que para recaudar que para ahorrar. Me parece una majadería. Me parece que no va a servir para el propósito para el que se ha aprobado la norma y además con los coches actuales es bastante difícil, casi tienes que ir frenando. El ahorro de consumo yo creo que es mínimo. Esto es el Gobierno para que no hablemos de las cosas importantes que hay en España y nada más. Pues sí, yo también lo creo. Y una de esas cosas muy importantes que pasan en este país y que no acaban de arrancar es el asunto de las cajas de ahorro, que necesitan reforzar con urgencia su capital para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia del Gobierno. La venta de su cartera industrial, que está valorada en unos 30.000 millones, es una de las opciones que tiene el sector para reforzarse a corto plazo. Desde comienzos de año, por ejemplo, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia, Bankia, Banca Cívica y Unicaja han ingresado cerca de 1.000 millones con desinversiones en participadas. Y este mismo fin de semana, Caja Madrid ha anunciado la venta del 12,5% de Mapfre Internacional. Mañana jueves, el Banco de España va a dar a conocer las necesidades de capital de cada entidad. Y a partir de ese momento, los grupos que no alcancen el listón tendrán 15 días para presentar un plan de recapitalización. De necesitar el apoyo de fondos públicos, el margen se amplía a un mes. Según ha anunciado el Banco de España, controlará a partir de ahora que el sueldo de los banqueros no incentive los riesgos. Y esta semana la Caixa nos sugiere descubrir las ventajas de sus distintos planes de pensiones. Puede elegir el producto más ventajoso para su jubilación entre Plan Caixa Creciente, Mixta, Ambición o Bolsa Emergente. Plan Caixa Creciente es un novedoso plan de pensiones garantizado que permite que sus ahorros crezcan. Con Plan Caixa Ambición invierte en renta fija en la zona euro a largo plazo
aunque sin descartar inversiones puntuales en renta variable cuando las condiciones de mercado sean favorables. Plan Caixa Emergente logra un crecimiento de capital a largo plazo mediante las inversiones en bolsas de países emergentes, mientras que Plan Caixa RV Mixta apuesta por la inversión combinada entre renta fija y variable. En todo caso, ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bueno, y hoy en el análisis me acompañan Yolanda Gómez. Muy buenas, Yolanda. Hola, buenas noches. Y el profesor Raga. ¿Qué tal? Muy buenas Muy noches. bien. Bueno, pues así en un primer... Ya así no lo quitamos de encima, porque estas cosas hay que quitárselas enseguida de encima. Esto de Zapatero, de que este mes se crea empleo y que en 2 años estamos mejor, otra vez, si es que no aprende. ¿Ya estamos mejor que la media del planeta? Hombre, esto tiene una ventaja y es que nadie le hace caso. Ya no hace caso a nadie. estas alturas, cualquier cosa que te diga el señor Zapatero, bueno, es una ocurrencia, ¿no? Bueno, pero habrá gente que a lo mejor lo crea y... Hombre, no sé. sus más partidarios, estos tardan mucho en enterarse de que la cosa no va por ahí, pero bueno, el problema es que ha puesto un plazo muy corto. Claro. Ha puesto un plazo muy corto, que eso se va a demostrar inmediatamente que no es, a no ser que tenga ya estudiada una técnica nueva de TIPEX que nos desfigure de nuevo las estadísticas del empleo o del desempleo y que nos desfigure también el crecimiento del Producto Interior Bruto. Pero como no sea algo de eso, que ya lo tenga él muy amarrado, muy pensado, lo otro, desde luego, señor se le va a caer Zapatero, enseguida. Estamos muy lejos. Lo malo es que ya verá como nadie le dice que usted dijo hace 20 días que en este mes se iba a crear empleo. Uy, nosotros sí se lo vamos a decir todos los días. Nosotros sí, porque somos como el que no cesa, ¿no? Es que como decía Carmen, Martillo pilón. Como decías, llevamos mucho tiempo escuchando lo mismo. Es que esto, ¿no os acordáis hace 2 años? Fue justo en el mes de marzo cuando nos dijeron, sí, es que ahora con el plan de las infraestructuras, de las aceras, de los ayuntamientos se va a crear mucho empleo. Y es verdad que se creó empleo un par de meses y luego se destruyó todo lo que se había creado y muchísimo más. La verdad es que ojalá se creara empleo porque ese es el gran problema que tiene España en este momento y no la velocidad a 110 kilómetros o todas estas ocurrencias. Pero es que el empleo no se crea, vamos a de un crear día para empleo, otro. Habrá que poner las condiciones, habrá que ver qué pasa con los convenios colectivos, habrá que ver qué pasa ya de narices con las cajas, que es que ya te vale. O sea, ahora es, deprisa y corriendo, dentro de 15 días, cuéntame tu vida. Hombre, que llevamos 4 años mintiéndonos, diciendo que tenemos el sistema financiero mejor del planeta y ahora resulta que necesitan más de 100.000 millones de pesetas. De pesetas, de euros. Para que se cree empleo hace falta que la inversión se mueva. Si la inversión permanece estática, el empleo no se crea. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que esté dispuesto a invertir en este desbarajuste que lleva el gobierno de llamar medidas a lo que no son medidas? A las anécdotas le llaman efectos trascendentes. Entonces, ¿alguien que tenga disponibilidad para la inversión está dispuesto a eso? Yo es que creo que no. Pues parece que no, porque los datos desde luego no van avalando ese mensaje. Vamos a volver enseguida, no se vayan, que vamos con el ahorro energético, el litro de gasolina y las totadas del gobierno. Bueno, pues ya estamos de vuelta para analizar en profundidad todo el plan de ahorro energético del Gobierno, que al final la mayoría de ustedes, como la mayoría de nosotros, cree que es más bien para recaudar. De hecho, fíjense que hoy hasta la Guardia Civil ha dicho que no saben ni a qué número tienen que poner, a qué velocidad tienen que poner los radares, porque nadie les ha dicho nada. O sea, que igual en una comunidad autónoma, si la Dirección Provincial ha dicho que a 115 saltarán, y en otras a 135. O sea, qué más da. Si es que da todo igual. El caso era hacer que hacen algo y, de paso, como había dicho alguna de nuestras espectadoras, pues que hablemos de esto en vez de hablar de otra cosa. Pero bueno, como aquí hablamos de todo, vamos a hablar también de esto para intentar demostrar que al final, muy lejos de lo que dice la señora Salgado, es lo que va a ocurrir. Fíjense ya por dónde van los millones de ahorro. Escuchen.
Tenemos una extraordinaria dependencia del petróleo, que, por cierto, durante su periodo no se redujo nada porque ustedes no favorecieron ninguna de las energías renovables. Y con estas medidas que hemos aprobado se espera una disminución del consumo de energía equivalente a 28,6 millones de barriles de petróleo, lo cual a los precios actuales supone 2.300 millones de euros anuales menos. ¡Hala! Y porque no había más ya, ¿no? 2.400 millones. Ahora vamos a, primero una mínima explicación de ellos dos, y ahora vamos a ir a la pizarra y les vamos a demostrar que no se sabe de dónde salen los 2.000 y pico millones, porque luego resulta que se gastan otro tanto, con lo cual, Pepe, pero a mí es que 28 millones de barriles, ¿pero cosas, de dónde? Cuando oigo a esta señora, ahora que la acabo de oír, esto es absolutamente bochornoso. ¿Cómo que se ahorra quién? ¿Yo? Yo decidiré si quiero ahorrar, pero ¿por qué se tiene que el Estado meter en si yo tengo que consumir gasolina o consumir carne o consumir zapatos? El Estado tiene que preocuparse de que el sector público ahorre, eso sí, eso sí. Entonces, si los precios de todos los componentes energéticos reflejan el coste marginal de su producción, deje usted que cada consumidor decida qué consumir y cómo consumir. Que ya lo hemos hecho, además, porque ya ha bajado el consumo de gasolinas por el precio. Pero si es que los ciudadanos no somos tontos. Claro. O sea, si a mí en el mes de enero me subió el recibo de la luz un 10%, pues yo ya me ocupo de que mis hijos no se dejen las luces encendidas y tratar de ahorrar como sea para no pagar tanta factura de la luz. Si a mí la gasolina o el gasóleo tal me cuesta carísimo, yo tengo un presupuesto y veré a ver si puedo ir en coche todos los días a trabajar o si me tengo que ir en autobús o cómo puedo hacer eso. Pero no tengo que tener al gobierno detrás diciéndome, oiga usted, tiene que ahorrarse esto, tiene que ahorrarse. Y además dice, nos vamos a ahorrar 2.300, pero como dice el profesor, ¿pero quién se lo ahorra? ¿Quién se lo o sea, ahorra? Si yo tengo que llegar a no sé qué sitio a tal hora y tal, pues no pasa nada porque conduzca 120 kilómetros por hora y si puedo pagarlo, lo pagaré. No, pero además, es que me parece impresionante. ¿en base a qué porcentaje de ahorro? ¿Al del 15 que dice uno, al del 12 que dice el otro, al del 3 que dice el otro? Porque si es que eso es otra. Si es un 3%... Eso es otra. Yo estos días comprobando digo, pues si prácticamente barriles. no me afecta el 110, porque yo para ir a trabajar o para ir a los sitios que vas, normalmente pues vas por ciudad o vas solo un poquito por carretera, o sea, al final el límite ese es más a lo mejor para viajes de vacaciones o para viajes largos. Y no o afecta para a los otro camiones tipo. ni a los Claro, autobuses, que son los que están todo realmente es el el día tráfico. allí, ¿no? Pero si O sea, que al final... Bueno, vamos a hacer unas mínimas cuentas. Lo que no admito es la discusión, el discurso es lo que no admito. Ya, pero las cifras tampoco, profesor. Las cifras menos. Las cifras porque tampoco. si no admito ya al porque principio... si son es que ya me da 2.300 millones que dice que se ahorra. Que no se sabe quién, pero se lo ahorra. Pero eso Y es luego de resulta que factura van a recaudar energética. 244 millones menos. 500 millones de lo del cambiar el aumentar el porcentaje del biodiesel, que deberíamos de explicar qué narices es eso. Ahora Y por qué explicamos eso cuesta 500 millones de euros. Luego, la bajada de los billetes del transporte, que es un 5%. 250.000 euros que ha costado el cambio de las pegatinas. Nadie nos ha dicho todavía cuánto es el coste de la mano de obra de los operarios que habrán cobrado, lógicamente, sus horas y horas que estuvieron toda la noche trabajando. Sí, sí. Después, 3,9 millones en la publicidad, porque encima nos tienen que decir que a ver si nos enseñan, aprendemos a consumir menos. Y luego lo de las ruedas, que es otra broma, lo de las ruedas, pero que eso cuesta 5 millones de euros. Que no sabemos a quién le tocará, es como una lotería. En eso tenía razón Aznar, que decía que era la lotería de las ruedas, porque claro, ¿dónde se apunta uno a que te dé a ti que te toque a ti lo de la rueda? Bueno, total, que entre pitos y flautas se nos ha ido ahí unos 1.000 millones casi de los 2.300 pero que es que los íbamos a ahorrar. 2.300 no se los ahorraba el Estado. O sea, Claro. es que ahí estamos mezclando gasto público, eso es factura energética. Y la Bueno, pues factura energética la pagamos tú y yo. Entre El Estado, todos, entre todos. el Estado Claro, pero pagará ellos sus lo edificios públicos y sus No, pero historias. ellos lo descuentan de la balanza comercial del pago Sí, sí, de pero los no es- barriles pero lo otro- de pero- Entonces petróleo. que prohíban traer Mercedes o que prohíban traer Toyotas o que prohíban traer todo lo que es de Pero importación. esas otras cifras son déficit público puro y duro, que eso es otra. O sea, que ahora se quejan también de que si la Comunidad de Madrid o la de Cataluña no quieren pagar la rebaja del metro. Pero vamos a ver, o sea, es que aquí el gobierno tiene una ocurrencia y después va y se la cuentan los señores y le dice, ¿y usted la paga? Le Dice, pasa pues la no, factura, señor. le pasa Oiga la usted, factura. siéntense.
piensen entre todos qué podemos hacer. Lo que no puedes hacer es inventarte tú lo que te dé la gana y luego le dices a los otros, paso la factura y si no la quieres pagar, encima eres malo. Bueno, pues alguien se ha puesto a pensar, que son los de FAES. Y entonces, entre los que se han puesto a pensar y luego lo han presentado, están el señor Aznar y está el señor Pizarro, que, hombre, algo de energía ya sabe. Y sobre todo ha sido uno de los que ha combatido con mayor dureza esas subvenciones brutales que se le han dado a las renovables para que después estemos saturados de renovables y al final no hayamos rebajado en nada nuestra dependencia del petróleo. Claro, pues en resumen, se aboga por algo más de energía nuclear, que al fin y al cabo cuesta 30 euros el kilovatio, comparado con los 240 de la fotovoltaica, es una broma. Y sin embargo, no se les ocurre, y algún periódico este fin de semana ha hecho ese ejercicio, de que todas estas medidas juntas sería como alargar la vida útil de Garoña un año. Con lo cual... ¿Y qué? Sí. Y la pregunta es, ¿y qué? No, pero la pregunta es que ¿para qué hacemos todo este tinglao si lo tendría usted mucho más fácil con alargar la vida útil de Garoña un año? Pero si es que eso es tan evidente que solo a un ideólogo contra la energía nuclear, antinuclear, se le ocurre lo contrario. Vamos, a nuestro querido presidente. Es que estamos buscando eso, mediditas para no tener que hacer lo otro, ¿no? Para no tener que alargar Garoña, lo que hacemos es buscar mediditas que al final nos fastidian a todos. Bueno, pues el caso es que Garoña se ha puesto de moda y yo quiero que veáis y que vean ustedes y escuchen el vídeo que han hecho los trabajadores de Garoña para reivindicar, pues que perfectamente la central puede vivir más años y que sería bueno para todos por ahorro, por precio y por todo, y por puestos de trabajo. Escúchenlo. Hey tú, dime a dónde vas. Espera un momentito que te quiero hablar. Quiero que me escuches, quiero protestar. Te lo digo muy cortito, te lo digo con un rap. Hablamos de Garoña, la central nuclear. Trabajamos con esmero y me la quieres cerrar. Preguntamos la razón, se la tienen que inventar. Como no hay explicación, nos pretenden engañar. Que si es mala y contamina, que si es cara improductiva, que no mola, es radiactiva. Oye tío, tú alucinas. Les da igual el CO2, les da igual la economía, les da igual la innovación. No saben de ecología. No les valen las personas que aquí tienen su trabajo, que mantienen 1000 familias y no han hecho nada malo. Garoña es segura, no se tiene que cerrar. Si se hace esto, pura vaya que barbaridad. Nos prometen muchas cosas, pero yo no me lo creo. No les salen las ideas y además le importa un huevo. Y a los verdes les diría que se enteren de una vez lo que hacemos en Garoña y se dejen de joder. Y no creas que me olvido de algo tan fundamental. ¿Y si se cierra Garoña? ¿Quién crees que lo va a pagar? Yo me quedaré en la calle, sin trabajo y sin dinero. Los recibos de Vendrá aumentado un 10%. Garoña es segura, no se tiene que cerrar. Si se hace esto, pura vaya que barbaridad. Bueno, pues es una forma... Para que luego digan que no tenemos innovación aquí en España. De llamar la atención sobre algo que, que es pura ideología. Si es que lo de la... Es pura ideología. Pero además, la medida de reducción energética, del consumo energético, es además demagógica. Además de falsa demagógica. Si realmente se quiere reducir manu militari, porque esto es reducir manu militari, ¿no?, el consumo de energía, esto cuando países serios lo han hecho, la crisis del 73, y no son tan jovencitos los que están en el gobierno como para no poderlo conocer, lo que hicieron los países fue prohibir la circulación rodada, días alternos, matrículas pares, matrículas impares. ¿Qué ocurre? Porque no ha hecho eso el señor Sebastián. Eso sí que está muy claro, porque la mitad de los coches no van a circular. Entonces, ¿por qué no utiliza esa medida? Porque a sus trabajadores, a sus sindicalistas, a lo mejor solo tienen un coche, que es lo que tenemos la mayoría. Sí. Y si no les toca circular, ahí sí que se van a enfadar. Conclusión, otra medida demagógica. A la otra sí que claramente tiene un efecto. Francia utilizó esa medida, Italia utilizó esa medida, Grecia. Los países nórdicos utilizaron esa medida en el año 74.
¿por qué no se les ha ocurrido esto? Simplemente por eso. De todas maneras, fíjate que yo esta medida no sé si lo han tomado, yo creo que ha sido simplemente para decir, bueno, estamos haciendo algo, estamos cogiendo el toro por los cuernos, somos los primeros, pero yo creo que les ha salido mal, porque la gente está muy enfadada. O sea, ya estamos muy cansados de que nos digan, estamos muy hartos que nos digan dónde tenemos que hacer todo, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Oiga, que yo ya soy mayorcito, que el mercado ya, si me pone usted la gasolina cara, que ya está cara, ya controlaré yo mis ahorros y ya ahorraré y ya lo haré yo, pero que te lo manden todo. Yo creo que al final no les ha salido bien, que esto ha sido un intento de decir, estoy cogiendo el toro por los cuernos, pero... Yo creo que les ha salido mal, les ha salido el tiro por la culata. Encima tienen un carajal que ya les comentaba antes, que hasta la Guardia Civil está entrando en radios y televisiones para decir que no saben a cuánto tienen que poner los radares, o sea que ha sido todo es todo una broma. Y sin embargo no están a lo que tienen que estar, que es, por ejemplo, a solucionar el asunto de AENA. Nos podemos encontrar, de hecho ya hay un calendario bastante extenso, por cierto, impresionante, en todas las fechas clave de aquí al verano para fastidiar al resto de los españoles. Bueno, ellos tendrán sus motivos como trabajadores para protestar, pero ahí hay un gobierno que primero metió de redondilla cuando no venía a cuento y sin negociar con nadie lo de la privatización de AENA, que puede tener su sentido económico, pero las cosas no se hacen así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no haces las cosas como hay que hacerlas, te salta en toda la cara y les ha pegado en todo el careto la convocatoria de la huelga esta. ¿Y qué está pasando? Pues que un sector como el turístico, que estaba empezando a sacar la cabecita, pues resulta que se ha encontrado con que ahora muchísimos turoperadores están echándose para atrás. Es que es lo que nos faltaba, claro. O sea, yo estoy convencida, probablemente como muchos de los españoles, que esto no puede llegar a término. O sea, no es posible que se haga una huelga 22 días, justamente en los peores días en Semana Santa, en las vacaciones de verano. Es impresionante. Yo creo que no llegará. Pero es que el simple anuncio ya se están provocando cancelaciones de vuelos, de hoteles. O sea, es que nos hace un daño enorme. Yo, cuando presentaron los datos, creo que fue la semana pasada, los datos de empleo, leías algunos informes que te decían que la única esperanza que había en este momento, el único sector que estaba repuntando era el turismo. Porque entonces, que quizás con Semana Santa, claro, porque pues, es una desgracia lo que ha pasado, lo que está pasando en el norte de África, pero es verdad que España se está beneficiando y los destinos turísticos españoles se están beneficiando de esto. Y ahora hacemos una medida de este calado que, bueno, los señores tendrán, o sea, los trabajadores tendrán sus razones, pero yo creo que hay que ser un poco responsable. O sea, están defendiendo sus puestos de trabajo, sí, pero ¿cuántos puestos de trabajo se pueden perder simplemente ya con esa amenaza? Y como esto no se desconvoque pronto, es enorme, ¿Pero por qué al gobierno ha dejado que le estalle esto en las manos? Porque como está a las tontadas, no está a hacer las cosas que tiene que hacer, a gobernar, a hablar, a dialogar con el sector y no haber permitido que se hubiera hecho este calendario y se hubiera publicado. Y se ha encontrado con una respuesta que es su propia cultura, la propia cultura del gobierno, que es ideología. No queremos que pase al sector privado. Porque este es el fondo de la huelga, el fondo de la huelga es esa. No queremos que pase al sector privado. O sea, tan ideologizado como está el propio gobierno, que todos son ideologías absolutamente ya denostadas y completamente enterradas, pero aquí como si no hubiera pasado el tiempo. Si tú quieres hacer una privatización de AENA, que primero no se puede hacer en general porque nadie se va a quedar con los marrones. Al final, ¿qué pasa? Que tienes que meter los 2 o 3 aeropuertos que funcionan y el resto a chupárnoslo nosotros y a ver qué hacemos con ello. Entonces, oye, primero siéntate, haz un mínimo plan de cuáles son los aeropuertos que hay que cerrar, qué está pasando en determinados lugares, si realmente sobran o no, en fin, un plan. Pero claro, lo metes ahí con los controladores y con el estado de alarma, y no negocias nada y no hablas nada. En cuanto se acaba lo de los controladores, estalla lo otro. Claro, como que ellos, los de AENA, han estado esperando a ver qué pasaba. Que se calmara eso para meter el rejón, lógicamente, y sacar partido. Y eso que era el gobierno del diálogo. Sí, y del talante. Diálogo. Entonces se llamaba talante. Sí, eso es. Si ni siquiera dialogan con ellos mismos, ¿cómo van a dialogar con los demás? Ni talante ni talento. Eso es. Talento, por supuesto. Talento está absolutamente hundido. Pero bueno, yo creo que hay una impresión generalizada de que no les puede estallar esta bomba en la cara, que lo tienen que parar. Pero es que día que pasa... Mañana creo que se reúnen, Mañana se reúnen y esperemos que lleguen a un acuerdo ya, que si no, cada día que va pasando la gente no mantiene su vuelo ahí por si acaso a ver si se soluciona. Bueno, y un apuntito que no nos da tiempo a más de Rumasa, ya definitivamente se ha declarado insolvente porque el fondo americano ese no aparecía, nadie le daba un duro y aquello era un tinglao de estos de no te menes.
Y bueno, parece que sí que quieren hacerlo de insolvente algunas para que otras tal, pero al final eso no es un holding y va a caer cada una, ¿no? Como la verdad es que esto también es una película, lo de, no sé si habéis visto las cartas de Ruiz Mateos con el señor Botín pidiendo y no pidiendo. Yo en este caso es que creo sinceramente que lo que ha habido, sobre todo por parte de los inversores, lo que se ha vendido es el señor Ruiz Mateos con su victimismo, digamos que hay mucha gente en España que pensaba que este señor, y probablemente con razón, ¿no?, que se le trató muy, muy mal, que fue el Partido Socialista quien le robó sus empresas y que ha invertido allí creyendo en esa persona, creyendo en él simplemente, porque de verdad que estos días nosotros en ABC buscando información de las empresas, o sea, aquello era imposible. O sea, no había manera un tinglao que no había manera de encontrar datos de prácticamente nada, ni de número de empleados, ni de resultados. Impresionante. Y yo creo que Ruiz Mateos se ha aprovechado de la fe que la gente tenía en ellos, sinceramente lo creo. Yo creo que lo que nadie puede alegar a ninguno de los inversores, y lo siento por los perjudicados, es ingenuidad. Eso es verdad. O sea, esto por el forro, y ya se veía cuál era el final. La gran habilidad de Ruiz Mateos es lo que es pasivo ponerlo en activo, ¿no? Y decir, y nunca cotizarán en bolsa. Y eso lo decía como una gran ventaja del activo que estaban comprando, ¿no? Y le hace corregir, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le hace corregir la publicidad por engañosa, la corrige y la utiliza torticeramente en beneficio propio. Y de eso la gente no se da cuenta, siguen metiendo... Que había mucha fe, porque era la gente que confiaba en él, ¿no? Vamos a ver cómo acaba, regular, malamente, porque los que tienen tenedores de pagarés en una suspensión de pagos, un concurso de acreedores, pues son como los últimos que cobran. Y, en fin, ya les iremos contando cómo se va desarrollando el asunto. Muchísimas gracias, Pepe Raga, muchísimas gracias, Yolanda, por supuesto a todos ustedes, y les espero como siempre el próximo miércoles aquí en Economía para Todos.